Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Y dónde está el electrón? ¿Cómo están? Mi nombre es Leslie Mendívil y es un gusto saludarles en otra emisión de Aprende en Casa 2. En esta ocasión tendremos una sesión de la asignatura de Ciencias Física. Veremos un tema por demás interesante. Se trata ni más ni menos de las cargas eléctricas. Pero antes de entrar a nuestro tema, les voy a hablar de un capítulo de la historia de la humanidad que cambió por completo nuestra manera de vivir. El protagonista de esta historia es una de las personas más importantes, no solo en la historia de los Estados Unidos, sino también en la historia del mundo. Estoy hablando del magnífico Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, aparte de ser la imagen oficial del billete de $100, fue un científico, político e inventor norteamericano que nació el 17 de enero de 1706 en Boston. Sin embargo, pasó la mayor parte de su vida en Filadelfia, Pensilvania. El 5 de junio de 1752, un día lluvioso, tormentoso, Franklin decidió que era el día en el que comprobaría la explicación que suponía sobre los fenómenos de los rayos en el cielo. En esa época se creía que los relámpagos eran castigos divinos sobre la Tierra. Por ello, tampoco se sabía con certeza qué eran. Ese día, Franklin se dispuso a volar su cometa para capturar a uno de ellos. Su cometa contaba con un alambre de unos 30 centímetros que sobresalía por encima de la estructura y la cuerda que lo sostenía estaba enganchada a una llave metálica, que a su vez estaba atada a una cinta de seda que serviría de aislante. Justo en la tormenta, Franklin voló su cometa tan alto como pudo hacia las nubes tormentosas, cuya electricidad pretendía capturar. La cuerda húmeda sería un conductor perfecto de la electricidad, la cual atravesaría la llave y llegaría hasta un recipiente de vidrio lleno de agua y revestido con una fina capa de metal, conocido como botella de Leyden, utilizado en aquella época para acumular electricidad. Vamos a hacer una pausa con esta imagen para comentar algo importante. En algunas narraciones se dice que Benjamin Franklin en realidad estaba debajo de una cochera resguardado de la lluvia, es decir, no estaba mojándose como aparece en la imagen que estamos viendo, la cual suena lógico, porque Franklin fue muchas cosas en su vida, excepto tonto. Sacamos la siguiente cita de sus memorias. En septiembre de 1752, erigí una barra de hierro para atraer un rayo a mi casa, con el fin de hacer unos experimentos con él, con 2 campanas para avisar cuando se electrificaba la barra, un artilugio obvio para todo electricista. Descubrí que a veces las campanas sonaban cuando no había rayo o trueno, sino solo una nube oscura sobre la barra de hierro. De lo que nos cuenta Franklin se deducen 2 cosas. Primero, que estaba dentro de su casa o de una bodega y que el dispositivo para comprobar el origen eléctrico del rayo era más complejo de lo que se ve en la imagen. Menciono todo esto porque sé que ustedes ven la sesión, se emocionan sobremanera y luego ven que llueve y salen entusiasmados a cazar relámpagos con sus papalotes. No lo hagan, por favor. Como ya dijimos, es peligroso. Varios científicos de ese tiempo intentaron recrear el experimento de Franklin, quizá alentados por esta imagen, y salieron muy mal librados. Así que prudencia. Continuamos. Resguardado bajo la cochera para no electrocutarse, Franklin muy pronto pudo darse cuenta de que todo lo que observaba era producto de la electrificación y de una inminente descarga eléctrica. Esto era la señal de que su invento había logrado captar la electricidad de las nubes, lo cual demostraba que el rayo era un fenómeno eléctrico. Gracias a este experimento, Franklin pudo inventar el pararrayos. Sus trabajos acerca de la electricidad le llevaron a proponer que había 2 tipos de electricidad,
la electricidad negativa y electricidad positiva. Estas ideas son el antecedente directo de los conceptos que veremos hoy: carga eléctrica negativa y carga eléctrica positiva. ¿Qué es un pararrayos? ¿Cómo funciona? ¿Es indispensable en nuestras vidas? Para contestar estas y otras preguntas más, está con nosotros la siempre interesante, informada, increíble maestra Tania Méndez. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal, alumnas y alumnos que nos ven en los 32 estados de la República Mexicana? Espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Les mando un abrazo virtual hasta sus hogares. Es siempre un placer venir aquí a hablar sobre lo que más me gusta en el mundo, la física. ¡Qué bonito saludo, maestra! Hasta acá sentí su apapacho. Para entrar en materia, ¿qué le parece si nos habla de este invento de Benjamin Franklin, el pararrayos? Claro que sí. Fíjate que el pararrayos es una variación al experimento que hizo Franklin con su cometa. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacer una analogía para explicar. Tomemos, por ejemplo, una presa al subir el nivel del agua. Esta ejerce una gran presión y revienta el muro. Un aliviadero, un hueco en la pared de contención, resuelve el problema, ya que el agua no se acumula, sino que fluye. El agua, en este caso, hace la función del exceso de carga. El rayo no es más que el contacto entre dos polos opuestos, en este caso, la nube y la Tierra. Este contacto tiene la mayor posibilidad de producirse por medio del lugar más elevado sobre la Tierra, que termine en punta y que sea de metal. Y de igual modo que en la presa, si a un lugar alto facilitamos con un cable el flujo eléctrico a la Tierra, estamos creando un aliviadero. Entonces, la probabilidad de que un rayo pase por este punto es casi del 100%. Entonces, los pararrayos no se ponen para evitar que te caiga un rayo, sino para inducir dónde van a caer. Efectivamente. Entonces, si estamos en un descampado y hay una tormenta eléctrica, lo que tenemos que hacer es traer una barra de hierro que conectamos al suelo para hacer que el rayo caiga ahí. No, jamás. Es muy curioso, pero si estamos en un descampado y somos la parte más alta del lugar, lo que tenemos que hacer es no correr, porque nos puede agarrar el rayo mientras corremos, sino que debemos ponernos en cuclillas con nuestras manos y pies en el suelo. Así evitamos que nos caiga un rayo. ¿En esta posición? En esa posición precisamente. Ay, pero ¿cómo sabemos que nos va a caer un rayo? Ni modo que nos quedemos así durante toda la tormenta. ¿Cómo te imaginas tú que puedes saber si hay un peligro de que te caiga el rayo? Pues no lo sé. ¿Se siente que hay electricidad en el cuerpo? Precisamente se electrifica el cuerpo, lo cual se siente como que se te pone la piel de gallina, los cabellos comienzan a pararse. Ese es un signo de que la nube está polarizando nuestra carga eléctrica. ¡Qué buen dato! O sea, si siento que se me pone la piel chinita, entonces me pongo en esa posición y tengo más probabilidad de evitar el rayo. ¿Cómo se aprenden cosas con usted, maestra? Pero no solo las nubes producen este tipo de descargas, ¿verdad? ¿Alguna vez has experimentado que cuando te das un toque al tener contacto con una manija de una puerta o con otra persona? Precisamente ese toque no es más que una descarga eléctrica. Esa sensación del toque tiene que ver con una acumulación de cargas eléctricas y esto se conoce como electroestática. Gracias por la explicación, maestra. ¿Quiere usted decir que en este caso la manija de la puerta descargó su carga negativa en mí? No, en realidad fue al revés. Toda la materia está hecha de átomos y todos los átomos tienen en su núcleo protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y por ello el núcleo tiene carga positiva. Alrededor de ellos se mueven los electrones, que poseen carga eléctrica negativa. La electricidad es esto, el exceso y la transferencia de electrones de un cuerpo a otro. Ya todo tiene que ver con el movimiento de los electrones. Por eso se llama electricidad, por los electrones. Te voy a contar de dónde viene el término electricidad. Hacia el año 600 antes de nuestra era, el filósofo y científico Tales de Mileto había comprobado que si frotaba el ámbar, este atraía así objetos más livianos. De ahí el término electricidad, que proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar.
Un experimento semejante al que hizo Tales de Mileto es este. Fíjate lo que vas a hacer. Toma este globo y frótalo sobre tu cabello. Ahora, acércalo a los pedazos de papel. ¿Lento? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es lo mismo que observaron los griegos y muchos otros de nuestros antepasados. Hay algo que debemos destacar de este experimento tan simple: la interacción entre el globo, que tiene carga eléctrica, con los papeles que hacen que estos leviten, superando la fuerza de gravedad. Es un hecho sorprendente que pudo hacer volar la imaginación de muchas personas. Es necesario hacer un resumen histórico de algunas ideas importantes sobre el estudio de los fenómenos eléctricos. Civilizaciones antiguas como la egipcia y la china registraron fenómenos eléctricos y sus efectos sobre los seres humanos. Nos referimos a descargas que producen algunos animales como peces, anguilas y rayas. También se consignaban observaciones como que las ovejas más peludas eran más susceptibles de morir por un rayo, o que estos siempre caían sobre las puntas más altas en los valles. Eso no es todo. Parece ser que los árabes son los primeros que suponen que los rayos son descargas eléctricas, y eso fue mucho antes de Benjamin Franklin. En Europa, durante el siglo XVIII, los electricistas tenían dos formas de ganarse la vida. Una corresponde a profesores que daban conferencias sobre fenómenos eléctricos y cobraban por ellas. Dos, una especie de magos, cirqueros, juglares que ofrecían espectáculos sobre los mismos fenómenos sin explicar por qué ocurrían. En ambos casos, los asistentes quedaban sorprendidos por los descubrimientos y desarrollos de las nuevas ciencias. Tanto magos como profesores, por sus demostraciones, tenían la necesidad de almacenar el fluido eléctrico y por ello se desarrollaron las botellas de Leyden en 1746. A finales de ese siglo hubo dos inventos muy importantes. El primer, generador electrostático de Martin von Mauren en 1784, y la pila de Volta. Ambos son desarrollos tecnológicos formidables para su época. El primero permitía disponer de grandes cantidades de fluido eléctrico y la pila otorgaba fluido eléctrico por periodos de tiempo prolongados. Esta tecnología permitió hacer más experimentos y mejor controlados. En otro momento hablaremos de los experimentos, pero solo basta decir que un pariente de Volta conectó una pila a la oreja y boca de un cadáver de un asesino recién ejecutado. El experimento era público y dejó atónitos a todos los presentes. Demostró que las descargas de la pila producían movimientos como los que tiene una persona viva. Aclaremos que nos referimos a fluido eléctrico porque en ese entonces nadie podía imaginar que en realidad se trataba de cargas eléctricas. Oiga, maestra, pero no me está quedando claro. ¿Es lo mismo carga eléctrica que electricidad o electroestática? No. Vamos a definir estos tres conceptos para poder enfocarnos en las cargas eléctricas. La electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo. La electricidad, cuyo nombre correcto es corriente eléctrica, es el fenómeno por el cual los electrones se trasladan de un lugar a otro. La carga eléctrica, entonces, es la propiedad fundamental de la materia que permite la existencia de iones positivos y negativos. De aquí se desprende la existencia de dos tipos de cargas. Los cuerpos con carga positiva tienen exceso de electrones, por lo tanto es más probable que acepten los electrones. Y los objetos con carga negativa tienen un exceso de electrones, por lo tanto es más probable que ceda electrones. ¿Y si un cuerpo no gana ni cede electrones, maestra? Si un cuerpo no gana ni cede electrones, se dice que es un cuerpo neutro. Cuando decimos que un cuerpo es neutro, nos referimos a que tiene la misma cantidad de electrones que de protones, es decir, está en equilibrio. Su carga neta será igual a cero. ¿La carga se puede medir? Claro, la carga eléctrica mide el exceso o el defecto de electrones y está cuantificada como una cantidad entera de cargas elementales.
¿Por qué se hace esta especificación de una cantidad entera de cargas elementales? Bueno, porque no se puede pasar medio electrón de un cuerpo a otro. No, hasta donde sabemos. Entonces, tenemos que si un cuerpo, por decir algo, ha ganado 3 electrones, su carga negativa es de 3. Si por lo contrario ha perdido 2 electrones, entonces su carga positiva es de 2. Oiga, maestra, ¿y hay manera de mantener uno su cuerpo neutro todo el tiempo precisamente para evitar los toques? Bueno, podemos hablar de que existen materiales que son aislantes, conductores, semiconductores o superconductores. Pero esto es tema para otra sesión. Lo que sí te voy a decir es que tú no puedes evitar acumular cargas eléctricas. ¿Por qué? Casi todos los cuerpos tienen una carga neutra, pero tienen interacción con otros materiales y entonces se da un proceso que llamamos electrización, que no es otra cosa que proveer de cargas a un cuerpo. ¿Por qué se da esto? Porque hay materiales que tienen más facilidad para perder electrones que otros. Por ejemplo, el vidrio tiende a ceder electrones más fácilmente y materiales como el PVC ganan electrones más fácilmente y por eso quedan cargados positivamente. El ingeniero e inventor británico James Wimshurst entre 1880 y 1883 fabricó una máquina que funciona con base en el hecho de que la mayoría de los materiales, al frotarlos, se cargan eléctricamente, sea porque ceden electrones o porque obtienen electrones. Hay variaciones en los diseños, pero la idea en todos es la misma. Consta de un platillo de acrílico que gira por medio de una manivela y que tiene pequeñas placas metálicas colocadas radialmente cerca del borde de dicho plato. Al girar el platillo por fricción, las placas metálicas se cargan eléctricamente. Estas cargas son recolectadas por unas escobillas y almacenadas en 2 botellas de Leyden. Una tiene carga positiva, cede electrones, y otra carga negativa, gana electrones. De cada una de las botellas, la carga se conduce a través de una esfera, de una varilla metálica, rígida, que es móvil. Cuando se ha almacenado suficiente carga en las botellas y en las esferas, el aire entra en ellas, se ioniza y salta una chispa. Cuando se acercan 2 cuerpos cargados eléctricamente con la misma polaridad, positiva o negativa, se dará el fenómeno de repulsión eléctrica. Esto es debido a que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Claro, cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. A partir de ese principio vamos a definir qué es la inducción. La inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando se acerca a un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y las del cuerpo neutro. Como resultado de esta interacción, la distribución inicial se altera. El cuerpo electrizado provoca el desplazamiento de los electrones libres del cuerpo neutro. En este proceso de redistribución de cargas, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, pero en algunas zonas se carga positivamente y en otras negativamente. En el caso de las ilustraciones, vemos que las cargas negativas del cuerpo neutro se sienten atraídas hacia el objeto cargado positivamente, mientras que las cargas positivas se van al otro extremo del cuerpo neutro. Si nosotros conectamos este extremo a tierra, este va a compensar el déficit de electrones y nuestro cuerpo neutro ahora tendrá una carga negativa. Oiga, maestra, esto que vimos en el simulador es parecido a lo que pasa con las nubes y los rayos, ¿verdad? Excelente pregunta, Leslie. Sí, justo es así. Lo que sucede con las nubes es que el viento separa las cargas positivas de las negativas. Estas cargas negativas quedan en la parte inferior de la nube y eso provoca que por atracción eléctrica las cargas positivas de la Tierra suban a la superficie. La base para explicar muchos fenómenos está en la disposición de las cargas eléctricas junto con la posibilidad de que estos iones puedan moverse o no. La disposición de los iones se debe a un par de hechos que siempre ocurren en la naturaleza y por ello les llamamos leyes. Nos referimos a la repulsión y atracción entre cargas eléctricas.
Sabemos que cargas o iones del mismo signo se repelen y cargas o iones de signo contrario se atraen, tal como se muestra en esta simulación. Estas leyes permiten explicar, por ejemplo, cómo se generan las condiciones que producen los rayos durante las tormentas. Tenemos aquí 3 rectángulos que representan la parte alta de la nube, la parte baja y a mayor distancia, el más grande de la parte de abajo es la Tierra. Debido a corrientes de aire ascendentes que producen fricción, la parte de arriba de la nube se carga positivamente y la parte de abajo se carga negativamente. Esta condición es suficiente para que haya rayos, pero entre nubes. Y sí sucede con mucha frecuencia. Sin embargo, la carga negativa de la parte baja de la nube también atrae cargas positivas en la zona más cercana de la Tierra. Esto produce un estado como el que muestra la simulación al final y que son las condiciones para que haya un rayo de la nube a la Tierra. Pues qué bárbara, profesora. Ahora sí hemos aprendido muchas cosas. Los invitamos a ver el siguiente video en el que se resume todo lo que hemos aprendido hoy. A ver, ¿qué cable va con cuál? Creo que así es esto. Creo que este va con este. Ahí sí, ya está. A ver. No, ¿qué pasó? Pero si solo junté los cables y... creo que debo de tener más cuidado con la electricidad. ¿Sabes cuáles son las precauciones que debemos de tomar al usar la energía eléctrica? Si bien la electricidad es necesaria, debemos tener cuidado al usarla, ya que puede provocar incendios o descargas eléctricas, es decir, el paso de la corriente por el cuerpo humano y que dependiendo de su intensidad, duración y trayectoria, puede llegar a ser muy peligroso. Para evitar riesgos por el uso de la electricidad, debemos de seguir normas de seguridad. Por ejemplo, evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas, dado que el agua es conductora de electricidad. Utilizar guantes dieléctricos creados con materiales aislantes como goma o látex, pues estos impiden la conducción de electricidad. Procurar que toda instalación eléctrica cuente con mecanismos de protección como tomas de tierra, interruptores y fusibles. Colocar los aparatos y contactos de electricidad lejos de las tomas de gas y agua. Desconectar de la corriente eléctrica cualquier aparato que deba ser revisado. Verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de goma o plástico. Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto. Y colocar tapas protectoras en los contactos eléctricos cuando haya niños pequeños en casa. ¿qué debemos hacer en caso de un accidente eléctrico? Ante un accidente eléctrico debemos llamar al servicio de emergencia 911 o bien a la Cruz Roja Mexicana. Si en el accidente hay una persona electrocutada, debemos evitar acercarnos a ella y mantenernos a una distancia de 7 u 8 metros, así como buscar interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor de electricidad, por ejemplo, un palo de madera. Una vez que no haya riesgos, el especialista en primeros auxilios empleará un objeto no conductor para tocar a la persona accidentada y revisar su estado de conciencia, dado que un accidente de este tipo puede alterar el ritmo cardíaco o provocar un paro respiratorio. También debemos despejar el área para que el especialista en primeros auxilios brinde a la persona accidentada la reanimación cardiopulmonar o RCP. Una vez que logre reanimarla, este especialista evitará que la persona se enfríe y le colocará gasas estériles en las zonas quemadas. Y por último, la trasladará a un centro de salud. Ahora sé que para arreglar mi ventilador, lo mejor es buscar a un experto antes de poner en riesgo mi salud o provocar un accidente. ¿Y tú qué otras medidas de prevención conoces? ¿O cómo puedes actuar ante un accidente eléctrico? Ojalá que todos ustedes desde donde están hayan tomado apuntes de todo esto. Recuerden que para librarse de un rayo hay que ponerse en cuclillas.
Estimadas y estimados estudiantes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestra clase. Hay muchos temas más que les queremos compartir, así que sigan con nosotros en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.